Mi nombre es Isabella Morales, tengo 32 años, y durante los últimos 5 años he limpiado oficinas en el Distrito Financiero de Ciudad de México. Cada noche, cuando las torres de cristal se vacían y las luces de la ciudad comienzan a brillar como estrellas dispersas, yo aparezco con mi carrito de limpieza y mi uniforme azul marino. Soy invisible para la mayoría de las personas que trabajan en estos edificios durante el día, pero hay una historia que nadie conoce sobre mí, una historia que me obliga a mantener este trabajo, a fingir ser alguien que no soy, mientras espero el momento adecuado para reclamar lo que legítimamente me pertenece. Todo comenzó cuando tenía 27 años. En ese entonces, trabajaba como asistente personal de don Eduardo Morales, el dueño de Grupo Empresarial Morales, uno de los conglomerados más grandes de México. No era casualidad que compartiera su apellido, Eduardo era mi abuelo adoptivo, el hombre que me había criado desde que mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años. Mi abuelo nunca tuvo hijos biológicos y después de adoptar formalmente, me convirtió en su heredera universal. Durante años trabajé a su lado aprendiendo cada aspecto del negocio. Me enseñó sobre finanzas, inversiones, manejo de personal y sobre todo, me inculcó la importancia de conocer a las personas que trabajaban para nosotros. Isabella, me decía mientras revisábamos los estados financieros en su oficina del piso 60. Un verdadero líder debe conocer a cada persona en su empresa. Desde el CEO hasta el conserje. Todos son importantes. Esas palabras resonaron en mí de una manera que él nunca imaginó. Todo cambió la noche del 23 de marzo. Hace 5 años. Mi abuelo había estado sintiéndose mal durante semanas, pero siendo el hombre terco que era, se negaba a ir al doctor. Esa noche, mientras cenábamos en su casa de Polanco, sufrió un infarto masivo. Murió en mis brazos antes de que llegaran los paramédicos. El dolor de perderlo fue devastador. Pero nada me preparó para lo que vino después. 3 días después del funeral, me reuní con el abogado de mi abuelo, el licenciado Hernández, en su oficina para la lectura del testamento. Yo esperaba una transición normal de poder pensando que tomaría el control de las empresas inmediatamente. Pero cuando el abogado comenzó a leer, mis esperanzas se desplomaron. En el presente testamento leyó con voz solemne: dejó todos mis bienes, incluyendo la totalidad de las acciones de Grupo Empresarial Morales, a mi nieta adoptiva Isabella Morales. Sin embargo, esta herencia será administrada en un fideicomiso por un periodo de 5 años. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso exactamente? El licenciado Hernández se quitó los lentes y me miró con compasión. Significa que, durante 5 años, un administrador designado por tu abuelo tendrá control total de las empresas. Al final de este periodo, si se cumplen ciertas condiciones, tú recibirás la herencia completa. ¿Qué condiciones?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Primera, debes demostrar que entiendes el valor del trabajo duro ocupando un empleo modesto durante todo el periodo de fideicomiso. Segunda, no puedes revelar tu identidad como heredera a nadie, incluyendo al administrador designado. Tercera, debes mantener contacto regular con la empresa, observando su funcionamiento desde una perspectiva diferente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Y quién es el administrador? Sebastián Reyes, de 35 años, graduado de Harvard Business School. Tu abuelo lo seleccionó personalmente hace 2 años después de una búsqueda exhaustiva. Comenzará como CEO interino el próximo lunes. El mundo se desplomó a mi alrededor. Mi abuelo, el hombre que me había criado y en quien confiaba completamente, había decidido que no estaba lista para heredar su imperio. En lugar de eso, había puesto a un extraño a cargo de todo lo que habíamos construido juntos. Esa noche, en mi departamento vacío, leí y releí el testamento. Las palabras de mi abuelo estaban escritas en una carta personal adjunta. Mi querida Isabella, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Esta decisión será dolorosa, pero confía en que la tomé por amor. Observé cómo creciste en una burbuja de privilegio, rodeada siempre de personas que te trataban de manera especial por ser mi nieta. Quiero que entiendas cómo vive la gente común, que valores cada peso que ganes con tu esfuerzo, y que veas nuestra empresa desde los ojos de nuestros empleados. Solo así podrás ser la líder que sé que puedes llegar a ser. Confía en el proceso y confía en Sebastián. Lo elegí cuidadosamente. Durante las siguientes semanas, mientras tramitaba mi renuncia oficial de la empresa, observé desde lejos cómo Sebastián Reyes tomaba el control. Los medios lo recibieron como el nuevo CEO designado por el fallecido Eduardo Morales. Y yo me convertí simplemente en la sobrina que decidió tomar un rumbo diferente en su vida. Pero yo tenía un plan. Si mi abuelo quería que entendiera a la empresa desde abajo,
Lo haría literalmente. Conseguí trabajo en la empresa de limpieza que tenía el contrato para limpiar el edificio corporativo de Grupo Empresarial Morales. Cada noche yo estaría allí observando, aprendiendo, esperando. El primer día que vi a Sebastián Reyes en persona, casi se me corta la respiración. Era más joven de lo que esperaba, con cabello castaño oscuro un poco despeinado por el trabajo. Ojos verdes que parecían ver todo y una presencia que comandaba respeto, sin necesidad de alzar la voz. Vestía trajes perfectamente cortados, pero se arremangaba las mangas cuando trabajaba. Lo vi quedarse hasta muy tarde, estudiando reportes, haciendo llamadas internacionales, tomando decisiones que afectarían a miles de empleados. Durante esos primeros meses, desarrollé sentimientos contradictorios hacia él. Por un lado, resentía que un extraño tuviera control de lo que era mío por derecho. Por otro lado, no podía negar que estaba haciendo un trabajo extraordinario. Los números de la empresa mejoraron consistentemente bajo su liderazgo, implementó programas de bienestar para empleados y se ganó el respeto de ejecutivos que habían trabajado con mi abuelo durante décadas. Pero lo que más me impactó fue descubrir el tipo de persona que era cuando pensaba que nadie lo veía. Una noche, mientras limpiaba el piso ejecutivo, encontré a Sebastián en su oficina hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, preocupada. Mamá, ya te dije que no te preocupes por la factura del hospital. Yo me hago cargo. No, no es una carga. Para eso trabajo. Por favor, solo concéntrate en recuperarte. Después de colgar, lo vi sentarse con la cabeza entre las manos, claramente agotado. En ese momento, me di cuenta de que él también tenía sus propias cargas, sus propias responsabilidades que iban más allá del trabajo. Ahora, después de casi 5 años observándolo, limpiando su oficina cada noche, siendo testigo silenciosa de su dedicación y su carácter, me encuentro en una posición imposible. En 2 semanas, el periodo de fideicomiso terminará y podré reclamar mi herencia. Pero hay un problema que no anticipé cuando todo esto comenzó. Me he enamorado del hombre que pronto tendrá que entregar todo lo que ha construido, y él no tiene idea de quién soy realmente. Esta noche, mientras limpio su oficina y él trabaja hasta tarde una vez más, me pregunto cómo diablos voy a decirle la verdad sin destruir todo entre nosotros. Las siguientes semanas fueron una tortura emocional. Cada noche, mientras limpiaba alrededor de Sebastián, luchaba contra el impulso de revelarle todo. Él había comenzado a notarme más, a sonreírme cuando me veía, incluso a preguntarme cómo estaba mi día. Esas pequeñas interacciones hacían que mi corazón se acelerara y que mi culpa creciera exponencialmente. Buenas noches, Isabella, me dijo una noche mientras yo sacudía el polvo de su escritorio. Era casi medianoche y él seguía trabajando en unos contratos importantes. Buenas noches, señor Reyes, respondí, manteniendo los ojos bajos. Siempre usaba el tratamiento formal, aunque después de 5 años observándolo, sentía que lo conocía mejor que nadie. Por favor, llámame Sebastián, insistió. Como lo había hecho docenas de veces antes. Perdón por quedarme tan tarde otra vez. Sé que esto complica tu trabajo. No se preocupe. Estoy acostumbrada. Él se recostó en su silla y me estudió con esos ojos verdes que me hacían perder el equilibrio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi 5 años, respondí honestamente. Eso es mucho tiempo. Has visto muchos cambios en la empresa, imagino. Si supiera cuántos, pensé. Sí. Algunos. ¿Qué opinas del rumbo que hemos tomado? La pregunta me tomó por sorpresa. En 5 años, ningún ejecutivo me había pedido mi opinión sobre nada. Dudé un momento. Podría ser evasiva, como siempre. O podría darle una respuesta honesta, basada en todo lo que había observado. Creo que el señor Eduardo estaría orgulloso de lo que ha logrado usted. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Por qué dices eso? Porque cuando él estaba vivo, siempre decía que una empresa exitosa es aquella donde los empleados se sienten valorados. Y he visto cómo usted implementó el programa de becas para los hijos de los empleados, cómo aumentó los beneficios médicos, cómo personalmente conoce los nombres de los gerentes de cada departamento. Me detuve, dándome cuenta de que había revelado más conocimiento del que una empleada de limpieza debería tener. Sebastián se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Sabes mucho sobre las operaciones de la empresa para ser una limpiadora? Completé la frase, sintiendo una mezcla de dolor y desafío. No era eso lo que iba a decir, respondió rápidamente. Era solo que hablas como alguien que entiende de negocios. Toqué el mango de mi trapeador, recordándome a mí misma quién se suponía que era. Mi difunto esposo trabajaba en finanzas. Aprendí algunas cosas de él. Era una mentira. Pero necesitaba explicar de alguna manera mi conocimiento. Sebastián asintió, pero vi que no estaba completamente convencido.
2 días después, todo cambió. Estaba limpiando la sala de juntas cuando escuché voces elevadas desde la oficina de Sebastián. La puerta estaba entreabierta y aunque traté de concentrarme en mi trabajo, no pude evitar escuchar. Los números no mienten, Sebastián, decía una voz que reconocí como la del licenciado Hernández. Alguien está filtrando información confidencial a nuestros competidores. Las ofertas que perdimos el mes pasado fueron porque ellos sabían exactamente qué cantidades íbamos a proponer. ¿Tienes alguna sospecha de quién podría ser?, preguntó Sebastián. Su voz tensa. Podría ser cualquiera con acceso a información privilegiada. Un ejecutivo, un asistente. Incluso el personal de limpieza tiene acceso a las oficinas después de horas. Mi sangre se heló. ¿Me estaban considerando como sospechosa? No creo que sea el personal de limpieza, dijo Sebastián firmemente. Han estado aquí por años y la filtración comenzó hace solo 2 meses. Aún así, creo que deberíamos instalar cámaras de seguridad adicionales en las oficinas ejecutivas. Y tal vez cambiar los códigos de acceso. Esa noche no pude dormir. La idea de que me vieran como una posible espía corporativa me aterrorizaba, no solo porque era injusto, sino porque podría arruinar mi plan de reclamar mi herencia en unas pocas semanas. Al día siguiente, llegué al trabajo más temprano de Loyuchel. Quería revisar los archivos en la oficina de mi abuelo, ahora oficina de Sebastián, para ver si podía encontrar alguna pista sobre quién realmente estaba filtrando información. Como heredera verdadera, tenía derecho a proteger la empresa, ¿no? Estaba revisando algunos documentos en el escritorio cuando escuché pasos en el pasillo. Pánico puro me invadió. Si me encontraban revisando documentos confidenciales, no habría explicación posible que me salvara. Rápidamente guardé los papeles y fingí estar limpiando cuando Sebastián entró a la oficina. «Isabella, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó, notando que apenas eran las 9 de la noche. Yo quería adelantar trabajo, tartamudeé. Mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sebastián se acercó a su escritorio y frunció el ceño. Algunos documentos estaban ligeramente fuera del lugar de cómo él los había dejado. «¿Moviste algo de mi escritorio?». Esta era mi oportunidad de confesar todo, de explicarle quién era realmente y por qué estaba allí, pero en lugar de eso, mentí. Solo para limpiar debajo. «Lo siento si los moví». Él me estudió por un largo momento. Y vi algo cambiar en su expresión. Por primera vez en 5 años, Sebastián Reyes me miraba con sospecha. «Isabella, necesito preguntarte algo. Y por favor, sé honesta conmigo». Mi garganta se cerró. «Sí, señor». «¿Has notado algo extraño últimamente? Alguien más trabajando después de horas, personas que no deberían estar aquí». Negué con la cabeza, aliviada de que esa al menos fuera una respuesta honesta. «¿Y tú? ¿Siempre trabajas sola?». «Sí, y siempre». Sebastián asintió lentamente. Pero vi que estaba tomando notas mentales. La confianza fácil que habíamos construido durante años se estaba desmoronando ante mis ojos. Esa noche, mientras terminaba mi turno, noté que Sebastián se quedó hasta muy tarde, más tarde de Loyuchel. Cuando finalmente se fue, lo vi hablar por teléfono en el estacionamiento. No pude escuchar lo que decía, pero su lenguaje corporal era el de alguien dando instrucciones importantes. Al día siguiente, llegaron técnicos para instalar nuevas cámaras de seguridad. La semana siguiente fue una pesadilla de paranoia. Sabía que las cámaras me estaban grabando, que cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado. Pero más que eso, la forma en que Sebastián me trataba había cambiado completamente. Ya no me saludaba calurosamente. Ya no me preguntaba cómo estaba mi día. Sus respuestas eran corteses pero frías. Entonces, una noche que cambiaría todo. Hice un descubrimiento que me heló la sangre. Estaba limpiando la oficina del director financiero cuando encontré un documento olvidado en la impresora. Era un reporte interno que detallaba las ofertas perdidas que habían mencionado el licenciado Hernández. Pero a lo que me llamó la atención no fueron los números, sino una nota manuscrita en el margen, DTR, confirmado para el lunes. DTR solo conocía a una persona en la empresa con esas iniciales, Diego Ramírez, el vicepresidente de operaciones y el único ejecutivo que había trabajado directamente con mi abuelo desde antes de que yo naciera. También era el único que había cuestionado públicamente algunas de las decisiones de Sebastián durante las juntas directivas. Mi mente comenzó a conectar los puntos. Diego había estado en la empresa por 30 años. Conocía todos los sistemas, tenía acceso a toda la información y, más importante, siempre había creído que él debería haber sido elegido como CEO en lugar de Sebastián. Esa noche, decidí hacer algo arriesgado. En lugar de irme, después de terminar mi turno, me escondí en el baño del piso ejecutivo y esperé. Si Diego estaba filtrando información, tenía que estar haciéndolo después de horas cuando nadie más estaba presente. Cerca de la medianoche,
Escuché pasos en el pasillo. Esperé 5 minutos antes de salir cuidadosamente del baño. La oficina de Diego tenía luz y a través de la puerta de vidrio escarchado pude ver una silueta moviéndose adentro. Me acerqué sigilosamente y escuché su voz hablando por teléfono. Sí, el contrato de Guadalajara. Sebastián va a hacer 120 millones. No, estoy seguro. Vi los documentos esta tarde. Perfecto. Asegúrense de que su oferta sea de 115. Ganarán fácilmente. Tenía que conseguir evidencia. Saqué mi teléfono y comencé a grabar, pero en mi nerviosismo accidentalmente toqué el flash. La luz brilló por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Diego dejó de hablar abruptamente. Alguien está aquí. Te llamo después. Corrí tan rápido como pude hacia el baño, mi corazón latiendo como un tambor. Segundos después, escuché a Diego salir de su oficina y caminar por el pasillo, claramente buscando de dónde había venido la luz. Me quedé en el baño por 20 minutos más, hasta que escuché sus pasos alejándose y el sonido del elevador. Cuando finalmente salí, Diego se había ido, pero había dejado su computadora encendida. Esta era mi oportunidad. Revisé rápidamente sus archivos y encontré una carpeta titulada Competencia. Adentro había docenas de documentos confidenciales de la empresa, incluyendo estrategias de licitación, información financiera interna y planes de expansión, todo lo que necesitaba un competidor para destruir a Grupo Empresarial Morales. Copié todo en una USB que siempre llevaba conmigo y borré mi rastro de la computadora. Pero cuando me di la vuelta para irme, me encontré cara a cara con Sebastián Reyes. Estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, y su expresión era una mezcla de confusión, traición y algo que se parecía peligrosamente al dolor. Isabella, dijo con voz baja y controlada. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy larga. El silencio en la oficina de Diego era ensordecedor. Sebastián y yo nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. La tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. En mi mano, la USB con la evidencia de la traición de Diego se sentía como si pesara una tonelada. ¿Puedes explicarme qué haces en la oficina de Diego a la 1 de la madrugada? Preguntó Sebastián, su voz peligrosamente calmada. Mi mente corrió buscando una explicación que no me hiciera ver como la espía corporativa que él ya sospechaba que era, pero cuando abrí la boca, solo salió la verdad. Diego está vendiendo información de la empresa a la competencia. Sebastián parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. ¿Qué? Lo escuché hablando por teléfono. Está pasando información sobre las licitaciones de Guadalajara. Levanté la USB. Tengo la evidencia aquí, Isabella, dijo lentamente. ¿Cómo diablos sabes sobre las licitaciones de Guadalajara? Esa información es clasificada a nivel ejecutivo. Me di cuenta demasiado tarde de mi error. Una empleada de limpieza no debería conocer sobre contratos específicos. Yo escuché cuando usted hablaba por teléfono con... No. Sebastián negó con la cabeza, acercándose a mí. No. Eso no funciona. He sido muy cuidadoso con esa información. Solo 5 personas en toda la empresa saben sobre Guadalajara. Y tú definitivamente no eres una de ellas. Mi corazón se hundió. Había llegado el momento que había estado temiendo durante 5 años. Siéntate, ordenó Sebastián, señalando la silla frente al escritorio de Diego. Su tono no admitía discusión. Me senté, aferrando la USB como si fuera mi salvavidas. Sebastián se sentó en el borde del escritorio, sus ojos verdes fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de mi alma. 5 años, comenzó. 5 años has estado limpiando esta oficina. Y en todo ese tiempo, nunca cuestioné por qué una mujer que claramente tiene educación universitaria trabajaba como empleada de limpieza. Nunca cuestioné por qué sabías tanto sobre operaciones empresariales, o por qué siempre parecías saber exactamente qué estaba pasando en la empresa. Cerré los ojos, sintiendo cómo se desmoronaba la vida que había construido cuidadosamente. Pero ahora, continuó, me encuentro con que tienes información clasificada, que estás investigando por tu cuenta a un ejecutivo senior, y que tienes acceso a evidencia que podría salvar o destruir esta empresa. Se inclinó hacia adelante. ¿Quién eres realmente, Isabella? Abrí los ojos y lo miré. Por primera vez en 5 años, estaba a punto de decir la verdad completa. Mi nombre es Isabella Morales. Comencé con voz temblorosa. Soy la nieta adoptiva de Eduardo Morales. Sebastián se quedó inmóvil, como si hubiera sido convertido en piedra. El color se drenó completamente de su rostro. Eso es imposible. Susurró, la nieta de don Eduardo renunció hace 5 años. Se fue del país. No me fui del país. Me convertí en empleada de limpieza en mi propia empresa. Tu propia. Sebastián se levantó abruptamente, comenzando a caminar de un lado a otro. No.
No, de esto no tiene sentido. ¿Por qué diablos harías algo así? Le expliqué sobre el testamento, sobre el fideicomiso, sobre las condiciones que mi abuelo había establecido. Con cada palabra, veía como la comprensión y luego la ira se apoderaban de la expresión de Sebastián. Déjame entender esto, dijo cuando terminé. Durante 5 años, tú has estado aquí, observándome, juzgando cada decisión que tomo, esperando el momento de quitarme todo por lo que he trabajado. No es así, protesté. Poniéndome de pie, al principio, tal vez, pero... ¿Pero qué? ¿Te divertiste viendo al idiota que no sabía que estaba siendo observado por la verdadera dueña? Fue entretenido ver cómo me mataba trabajando para construir algo que nunca fue realmente mío. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Sebastián, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado mintiendo durante 5 años? ¿Cómo cada conversación que tuvimos fue una farsa? No fue una farsa. Grité, perdiendo el control. Todo lo que sentí por ti fue real. Sebastián se detuvo en seco. ¿Qué acabas de decir? Me di cuenta de lo que había admitido. Pero ya no había vuelta atrás. Me enamoré de ti, Sebastián. Esa es la parte que no planifiqué, la parte que lo complicó todo. Él me miró como si fuera una extraña. ¿Te enamoraste de mí? Mientras me mentías sobre quién eras. Sí, admití miserablemente, y sé que eso no lo hace mejor. Pero es la verdad. Sebastián se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que yo también me enamoré de ti. De la Isabella que pensé que conocía. De la mujer trabajadora, honesta. Que trataba mi trabajo con respeto. Su voz se quebró ligeramente. Pero esa mujer nunca existió, ¿verdad? Si existió, insistí desesperadamente. Soy la misma persona, Sebastián. El trabajo me cambió. Me hizo entender cosas que nunca había entendido antes. Como el hecho de que soy completamente reemplazable. No eres reemplazable. Por eso estoy aquí en lugar de irme a casa. Por eso estoy tratando de proteger la empresa de Diego. Sebastián miró la USB en mi mano como si se hubiera olvidado completamente de ella. La evidencia. ¿Es real? Sí, es real. Grabé parte de su conversación telefónica y la computadora tiene archivos que prueban que ha estado vendiendo información durante meses. Él extendió la mano. Dámela. Dudé por un momento. Luego le entregué la USB. Sebastián la giró entre sus dedos, estudiándola. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Preguntó sin mirarme. El periodo de fideicomiso termina en 2 semanas. Legalmente. Me convertiré en la dueña de la empresa. Yo me convertiré en tu empleado. La palabra empleado sonó como una bofetada. No tiene que ser así. Podríamos trabajar juntos como socios. Sebastián finalmente me miró y la frialdad en sus ojos me partió el corazón. ¿Socios? Después de 5 años de mentiras, Sebastián, por favor. No. Levantó una mano para detenerme. No puedo procesar esto ahora mismo. Necesito tiempo para pensar. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. Isabella, o como sea que deba llamarte ahora, no le digas a nadie sobre Diego todavía. Necesito verificar esta información antes de hacer cualquier movimiento. ¿Y nosotros? Pregunté con voz quebrada. No hay nosotros. Respondió sin voltear. Nunca los hubo realmente, ¿verdad? Solo había una heredera jugando a ser empleada de limpieza. Después de que se fue, me quedé sola en la oficina de Diego. Rodeada de evidencia de traición y los restos de mi corazón roto, había logrado exponer al verdadero traidor, pero en el proceso había perdido al hombre que amaba. Los siguientes días fueron una tortura. Sebastián me evitaba completamente y cuando nuestros caminos se cruzaban inevitablemente, me trataba con la cortesía fría que reservaría para cualquier empleada problema. La calidez, las sonrisas. Las pequeñas conversaciones que habían iluminado mis noches durante 5 años habían desaparecido completamente. Pero lo que más me dolía era ver cómo su trabajo se estaba viendo afectado. Había bolsas bajo sus ojos. Como si no hubiera dormido en días. Lo vi cancelar reuniones importantes y rechazar llamadas que normalmente habría tomado inmediatamente. Una semana después de nuestra confrontación. Llegué al trabajo para encontrar el edificio lleno de actividad inusual. Había autos de policía en el estacionamiento y hombres en trajes caminando por los pasillos con cajas de evidencia. Disculpe. Le pregunté a uno de los guardias de seguridad. ¿Qué está pasando? Arresto corporativo, respondió. Diego Ramírez. Fraude y espionaje corporativo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. La evidencia había funcionado. Pero el precio había sido demasiado alto. Esa noche, cuando llegué a limpiar, encontré una nota en mi carrito. La letra era de Sebastián. Necesitamos hablar. Mi oficina. Medianoche. A medianoche exacto toqué la puerta de su oficina. Su voz me invitó a pasar. Y cuando entré, lo encontré sentado detrás de su escritorio, viéndose más cansado de lo que jamás lo había visto.
Siéntate, dijo sin mirarme. Obedecí, mi corazón latiendo violentamente. La evidencia que proporcionaste llevó al arresto de Diego. Comenzó. También llevó a descubrir una red más grande de espionaje corporativo que habría destruido la empresa si no se hubiera detenido. Me alegro de que no he terminado. Me interrumpió. El Consejo de Administración se reunió hoy. Están al tanto de que el periodo de fideicomiso termina la próxima semana y de que tú serás oficialmente la nueva dueña. Tragué saliva. Y, por primera vez desde aquella noche horrible, Sebastián me miró directamente a los ojos. Me han pedido que me quede como CEO, reportándote directamente a ti como presidenta del consejo. ¿Qué les dijiste? Sebastián se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. Les dije que dependía de ti, que si realmente habías aprendido lo que tu abuelo quería que aprendieras, entonces tal vez podríamos encontrar una manera de trabajar juntos. Mi corazón se llenó de esperanza por primera vez en una semana. ¿Y tú qué piensas? ¿Aprendí lo que mi abuelo quería que aprendiera? No lo sé. Respondió honestamente, pero tengo una propuesta que nos ayudará a descubrirlo. La propuesta de Sebastián me tomó completamente por sorpresa. Se levantó de su escritorio y comenzó a caminar hacia la ventana, sus manos cruzadas detrás de la espalda en una postura que había visto miles de veces durante mis años observándolo. Durante los próximos 3 meses comenzó sin voltear a verme. Quiero que trabajes oficialmente en la empresa. No como dueña, no como presidenta del consejo, sino como una empleada más. ¿Qué quieres decir exactamente? Su volteó hacia mí. Y por primera vez en una semana, vi algo parecido a la calidez en sus ojos verdes. Quiero que comiences desde abajo y subas. Que trabajes en cada departamento, que entiendas cada proceso. Que conozcas a cada empleado no como la heredera secreta, sino como Isabella, la nueva empleada. Mi corazón se aceleró. Y al final de esos 3 meses, si demuestras que realmente entiendes esta empresa desde la perspectiva de sus empleados, entonces aceptaré ser tu CEO. Hizo una pausa, su mirada volviéndose más intensa. Pero si no, renunciaré y le recomendaré al consejo que busque nuevo liderazgo. Sebastián, eso no es justo. Legalmente, ya soy la dueña. La legalidad y el liderazgo son 2 cosas completamente diferentes. Me interrumpió. Tu abuelo te dejó esta empresa porque creía que podrías dirigirla mejor que nadie. Pero 5 años observando desde las sombras no es lo mismo que ganarse el respeto de las personas que dependen de ti para su sustento. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Durante 5 años había observado y juzgado, pero nunca había estado verdaderamente en las trincheras con los empleados de nivel medio y bajo. ¿Y qué pasa con nosotros?, pregunté en voz baja. ¿Con lo que sentimos el uno por el otro? La expresión de Sebastián se suavizó ligeramente. Isabella, no puedo separar mis sentimientos personales hacia ti de mis responsabilidades profesionales hacia esta empresa y sus empleados. Durante 5 años creí que conocía a una mujer extraordinaria. Ahora descubro que esa mujer era real, pero que me estaba mintiendo sobre quién era. Suspiró profundamente. Necesito tiempo para entender quién eres realmente cuando no estás fingiendo ser alguien más. Esa noche, después de nuestra conversación, apenas pude dormir. La propuesta de Sebastián era tanto una oportunidad como una prueba. Era su manera de darme una segunda oportunidad de ganarme su confianza, pero también era su manera de proteger a la empresa de una heredera que podría no estar preparada para liderarla. Al día siguiente, me presenté en el Departamento de Recursos Humanos como Isabella Morales, la nueva empleada trainee. La ironía no se me escapó después de 5 años de limpiar la empresa. Ahora iba a trabajar en ella oficialmente por primera vez. Mi primer día fue humillante. María González, la gerente de Recursos Humanos, me asignó al departamento de contabilidad como asistente junior. Esto significaba tareas como archivar documentos, hacer fotocopias y realizar entrada de datos básica. El trabajo que hacía me recordaba constantemente que, a pesar de ser legalmente la dueña de todo el edificio, no sabía nada sobre el trabajo diario que mantenía la empresa funcionando. Isabella, me llamó Carlos Mendoza, uno de los contadores senior. Necesito que verifiques estos números contra los registros físicos en el almacén. Es un trabajo tedioso, pero importante. Asentí, tomando los documentos. Durante mis años como asistente de mi abuelo, había trabajado con números similares, pero desde una perspectiva de alto nivel. Nunca había hecho el trabajo de verificación que aseguraba que esos números fueran precisos. El almacén estaba en el sótano del edificio, un lugar donde nunca había estado durante mis años limpiando. Era enorme, lleno de equipos, suministros y productos terminados organizados en sistemas que claramente habían sido refinados durante años. ¿Primera vez aquí abajo?,
me preguntó Roberto Sánchez. El supervisor del almacén era un hombre de unos 50 años con manos callosas y una sonrisa amable. Sí, admití. Es mucho más grande de lo que esperaba. Roberto se rió. La mayoría de los de arriba nunca bajan aquí. Creen que los productos simplemente aparecen mágicamente cuando los necesitan. Me mostró las diferentes secciones. Pero todo lo que ven en esas oficinas elegantes depende de la organización que mantenemos aquí. Mientras pasaba las siguientes horas verificando inventario, Roberto me contó sobre su familia, sobre cómo había trabajado en la empresa durante 22 años, sobre cómo los cambios que Sebastián había implementado habían mejorado las condiciones de trabajo para empleados como él. Ese joven CEO, dijo, mientras registrábamos cajas de componentes electrónicos, es diferente. El señor Eduardo, que en paz descanse, era un buen hombre. Pero vivía en un mundo diferente. Sebastián viene aquí abajo, conoce nuestros nombres, pregunta por nuestras familias. Mi corazón se hinchó de orgullo por Sebastián. Pero también sentí una punzada de vergüenza. Mi abuelo había sido un gran hombre, pero Roberto tenía razón, había vivido en un mundo diferente. Y yo había crecido en ese mismo mundo privilegiado. La segunda semana, me trasladaron al departamento de servicio al cliente. Allí, trabajé directamente con clientes insatisfechos, problemas de envío y quejas de productos. Por primera vez en mi vida, escuché directamente cómo nuestras decisiones corporativas afectaban a las personas que dependían de nosotros. Señorita Morales, me dijo Ana Ruiz, la supervisora del departamento, después de que tuve una llamada particularmente difícil con un cliente cuyo pedido se había retrasado 3 semanas. Sé que es frustrante, pero estas experiencias son las que nos ayudan a mejorar nuestros procesos. ¿Cómo lo soportas día tras día? Le pregunté. Escuchar a personas genuinamente afectadas por nuestros errores. Ana sonrió sabiamente, porque también escucho cuando las cosas salen bien, y porque sé que mi trabajo ayuda a que la empresa aprenda y mejore. Cada queja que resolvemos es una oportunidad de ser mejores. Durante mi tercera semana en el departamento de ventas, cometí un error que casi nos cuesta a un cliente importante. Había estado trabajando en una propuesta cuando malinterpreté algunas especificaciones técnicas. Solo la intervención rápida de mi supervisor evitó que enviáramos información incorrecta. Los errores pasan, me dijo Jorge Ramos, el gerente de ventas, después de que nos las arreglamos para salvar la situación. Lo importante es aprender de ellos. En esta empresa, preferimos a alguien que comete errores pero aprende rápidamente que a alguien que nunca se arriesga. Esa noche, reflexioné sobre cuánto había aprendido en solo 3 semanas. Había visto cómo cada departamento contribuía al éxito general de la empresa. Había conocido a empleados dedicados que realmente se preocupaban por su trabajo, y había cometido errores que me habían enseñado más sobre liderazgo que años de observar desde las sombras. Pero lo más importante era cómo había comenzado a verme a mí misma diferente. No durante mis años como heredera secreta, me había visto como la víctima de las circunstancias, como alguien a quien le habían negado injustamente su lugar. Pero ahora, trabajando codo a codo con empleados que habían dedicado décadas de sus vidas a la empresa, me daba cuenta de que ser dueña no era un derecho, sino una responsabilidad enorme. Al final de mi 4ª semana, recibí una llamada de recursos humanos. María González quería verme en su oficina. Isabella, me dijo cuando me senté frente a su escritorio. Hemos estado recibiendo reportes excelentes sobre tu trabajo. Es inusual ver a alguien adaptarse tan rápidamente a diferentes departamentos. Gracias, señora González. He aprendido mucho. Eso es exactamente lo que queremos escuchar. Abrí una carpeta. Tenemos una oportunidad especial para ti. El CEO ha solicitado específicamente que alguien nuevo con perspectiva fresca lo asista en un proyecto importante. Mi corazón se detuvo. ¿El CEO? Sí. Al parecer, están trabajando en una iniciativa de mejora de procesos internos. Y quiere a alguien que haya trabajado en múltiples departamentos. ¿Te interesa? Era la oportunidad que había estado esperando sin saber que la esperaba. Trabajar directamente con Sebastián, pero esta vez como empleada legítima, no como la heredera secreta. Sí, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Me interesa mucho. Al día siguiente, me presenté en el piso ejecutivo por primera vez en un mes. La secretaria de Sebastián, una mujer eficiente llamada Carmen, me dirigió a una sala de conferencias donde él ya estaba esperando. Cuando entré, Sebastián levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y vi algo que me dio esperanza, respeto genuino. Isabella, dijo, gesticulando hacia la silla frente a él. Siéntate, por favor. Me senté, notando que había preparado una carpeta con mi nombre.
He estado recibiendo reportes sobre tu trabajo durante el último mes, comenzó abriendo la carpeta. Roberto del almacén dice que eres la primera persona de oficina que realmente entiende la importancia de la gestión de inventario. Ana del servicio al cliente menciona que tienes una capacidad natural para resolver conflictos. Jorge de ventas dice que, a pesar de un error inicial, aprendes más rápido que empleados con años de experiencia. Sentí calor en mis mejillas, he tenido excelentes mentores. Eso dice mucho sobre ti también. Cerró la carpeta y me miró directamente. Isabella, quiero ofrecerte un puesto permanente en la empresa. ¿Un puesto permanente? Como coordinadora de mejora de procesos. Sería un puesto nuevo, creado específicamente para alguien con tu perspectiva única. Trabajarías directamente conmigo, pero también con todos los departamentos, identificando maneras de mejorar nuestras operaciones. Era perfecto. Era exactamente el tipo de puesto que me permitiría contribuir significativamente sin asumir inmediatamente el control total. Sebastián, dije suavemente. ¿Esto significa que has decidido quedarte como CEO? Su expresión se volvió más seria. Significa que estoy considerándolo. Pero necesito saber algo de ti primero. ¿Qué? ¿Realmente quieres este trabajo o lo estás tomando porque es un paso hacia reclamar tu herencia? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Durante las últimas semanas había estado tan concentrada en demostrar que podía hacer el trabajo que no había reflexionado sobre mis verdaderas motivaciones. Honestamente, dije después de un largo momento, cuando comencé esto, pensé que era solo algo que tenía que hacer para llegar a donde realmente quería estar, pero ahora, hice una pausa, buscando las palabras correctas. Ahora me doy cuenta de que donde realmente quiero estar es aquí, trabajando con esta gente, contribuyendo de manera real a algo que importa. ¿Y la herencia? La herencia es mía por derecho legal, pero el liderazgo. Miré directamente a sus ojos verdes. El liderazgo es algo que se gana todos los días. Sebastián asintió lentamente. Hay otra cosa que necesitamos discutir. ¿Qué? Nosotros. Su voz se suavizó. Isabella, durante el último mes. Te he observado trabajar, he visto cómo interactúas con los empleados, cómo manejas los desafíos. Y la mujer que he visto es la misma mujer de la que me enamoré durante esos 5 años, solo que ahora la estoy viendo en su elemento real. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que puedo perdonar las mentiras porque entiendo por qué las dijiste. Y estoy diciendo que, si tú quieres, me gustaría intentar construir algo real contigo. No el CEO con la heredera secreta, sino Sebastián y Isabella, 2 personas que se aman y que quieren construir algo juntas. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿De verdad? Sebastián se levantó de su silla y se acercó a mí. Cuando estuve de pie, tomó mis manos en las suyas. De verdad, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de más secretos, nada de más mentiras. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con completa honestidad. Nada de más secretos, acordé, mi voz quebrada por la emoción. Sebastián me acercó a él, y por primera vez en más de un mes me sentí completa. Pero sabía que este era solo el comienzo. Todavía tenía que enfrentar al consejo de administración. Todavía tenía que demostrar que podía ser la líder que la empresa necesitaba. Y todavía tenía que navegar la transición de ser empleada a ser dueña. Pero por primera vez, desde que había comenzado este viaje 5 años atrás, sentía que no tenía que enfrentarlo sola. Hay una reunión del consejo mañana, dijo Sebastián, sin soltarme. Van a querer conocer a la verdadera Isabella Morales. ¿Estás listo para presentarme? Sebastián sonrió. Y era la primera sonrisa genuina que me había dado en semanas. Estoy listo para presentar a mi socia. La reunión del consejo de administración estaba programada para las 2 de la tarde del día siguiente de esa mañana, me desperté en mi pequeño apartamento con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido desde el día que decidí convertirme en empleada de limpieza. Por primera vez en 5 años, no me vestiría como la Isabella invisible. Elegí un traje azul marino que había comprado con mi primer salario real de la empresa. Me peiné el cabello en un moño profesional y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la heredera privilegiada que había sido, pero también diferente a la empleada de limpieza que había fingido ser. Era alguien nuevo, alguien que había ganado su lugar a través del trabajo duro y la determinación. Llegué al edificio 1 hora antes de la reunión. Sebastián me había pedido que nos encontráramos en su oficina para revisar la presentación una vez más. Buenos días, me saludó Carmen cuando salí del elevador. El señor Reyes la está esperando cuando entré a la oficina. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, vestido con su mejor traje. Se veía tan nervioso como yo me sentía. ¿Lista? Me preguntó cuando cerré la puerta detrás de mí. Tan lista como puedo estar.
Sebastián se acercó a mí y tomó mis manos. Un gesto que se había vuelto natural entre nosotros en los últimos días. Isabella, quiero que sepas que, sin importar lo que pase en esa reunión, estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. ¿Y si el consejo no está de acuerdo con nuestro plan? Entonces encontraremos otra manera. Pero no voy a dejar que te enfrentes a esto sola. A las 2 en punto. Entramos juntos a la sala de conferencias. Los 12 miembros del Consejo de Administración ya estaban sentados alrededor de la mesa larga de caoba. Reconocí a la mayoría de ellos de mis años trabajando con mi abuelo, pero ahora me veían con ojos completamente diferentes. Señores, comenzó Sebastián, me complace presentarles oficialmente a Isabella Morales, el licenciado Hernández, quien había administrado el fideicomiso, se levantó. Señorita Morales, es un placer verla nuevamente después de todos estos años. Gracias, licenciado Hernández. Antes de comenzar, dijo la doctora Patricia Vega, la miembro más antigua del consejo. Creo que todos queremos entender exactamente qué ha estado haciendo durante los últimos 5 años. Durante la siguiente hora. Les expliqué todo. Les conté sobre mi trabajo como empleada de limpieza, sobre las lecciones que había aprendido, sobre mi descubrimiento de la traición de Diego, y sobre las últimas semanas trabajando en diferentes departamentos. Es una historia fascinante, comentó el ingeniero Miguel Torres. Pero la pregunta que todos tenemos es, ¿qué planea hacer ahora que oficialmente hereda la empresa? Esta era la pregunta para la que Sebastián y yo habíamos estado preparándonos. Señores, dije. Levantándome, durante 5 años, observé esta empresa desde las sombras. Durante las últimas semanas, la he visto desde las trincheras. Y lo que he aprendido es que mi abuelo tenía razón, no estaba lista para liderar hace 5 años. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas. Pero ahora, continuó. Entiendo que el liderazgo no se trata de tener el título o la herencia. Se trata de ganarse el respeto y la confianza de las personas que dependen de ti. ¿Y cómo propone ganarse ese respeto? Preguntó la doctora Vega. Trabajando junto a ustedes, junto a Sebastián, y junto a cada empleado de esta empresa para construir algo aún mejor de lo que mi abuelo imaginó. Sebastián se levantó a mi lado. Isabella y yo hemos desarrollado una propuesta para la estructura de liderazgo de la empresa. Durante los siguientes 30 minutos presentamos nuestro plan. Isabella asumiría el rol de presidenta del consejo, con responsabilidad de supervisión estratégica y visión a largo plazo. Sebastián continuaría como CEO, manejando las operaciones diarias y la implementación de estrategias. Juntos, crearían un nuevo puesto de coordinadora de mejora de procesos que aseguraría que la voz de todos los empleados fuera escuchada en las decisiones corporativas. Es una estructura interesante, admitió el contador Carlos Mendoza. Pero ¿cómo sabemos que funcionará? ¿Cómo sabemos que no habrá conflictos de poder? Porque, respondí. Hemos pasado 5 años aprendiendo a trabajar juntos, aunque no de la manera tradicional, y porque ambos entendemos que el éxito de esta empresa es más importante que nuestros egos individuales. Hay otra cosa, añadió Sebastián. Isabella ha demostrado en las últimas semanas que puede contribuir significativamente en cualquier nivel de la empresa. No está pidiendo el liderazgo basándose solo en su herencia, sino en su capacidad demostrada. El licenciado Hernández se aclaró la garganta. Señorita Morales, ¿podría explicarnos por qué deberíamos confiar en usted después de 5 años de, digamos, vigilancia secreta? La pregunta era justa, pero dolía. Licenciado Hernández. Entiendo la preocupación. Durante 5 años, estuve en una posición única para observar tanto las fortalezas como las debilidades de nuestra empresa. Pude haber usado esa información de manera destructiva, pero en lugar de eso, la usé para exponer una verdadera amenaza y para prepararme mejor para el liderazgo. ¿Y qué nos garantiza que no hay más secretos? Preguntó la doctora Vega. Miré a Sebastián, quien me dio una sonrisa de apoyo. Luego miré de vuelta al consejo. No hay más secretos. Todo está sobre la mesa ahora. Mi identidad, mis sentimientos, mis intenciones, todo. ¿Sus sentimientos? Preguntó el ingeniero Torres con curiosidad. Sentí que mis mejillas se ruborizaban, pero mantuve la voz firme. Sebastián y yo hemos desarrollado una relación personal además de nuestra relación profesional. Queremos ser completamente transparentes sobre eso. Hubo murmullos alrededor de la mesa. El licenciado Hernández frunció el ceño. ¿Cómo planean manejar los conflictos de interés potenciales? Sebastián respondió. Hemos establecido protocolos claros para situaciones donde nuestros roles profesionales y personales podrían entrar en conflicto. En esos casos, las decisiones se tomarán en conjunto con el consejo. Además, añadí, mi compromiso primario siempre será con el bienestar de la empresa y sus empleados.
Mi abuelo me enseñó eso desde pequeña. La doctora Vega se inclinó hacia adelante. Señorita Morales, ¿qué haría diferente de lo que ha estado haciendo Sebastián? No se trata de hacer algo diferente, respondí. Se trata de construir sobre lo que ya hemos logrado. Sebastián ha hecho un trabajo extraordinario, modernizando nuestras operaciones y mejorando las condiciones para los empleados. Mi rol sería asegurar que continuemos creciendo mientras mantenemos los valores que mi abuelo estableció. ¿Y cuáles son esos valores?, preguntó el contador Mendoza. Integridad, respeto por cada empleado, sin importar su posición, compromiso con la calidad y responsabilidad hacia nuestras comunidades. Después de 2 horas de preguntas, el consejo pidió un receso para deliberar en privado. Sebastián y yo esperamos en su oficina, mi mano en la suya, ambos demasiado nerviosos para hablar mucho. ¿Crees que funcionó?, le pregunté finalmente. Creo que fuiste brillante, respondió, besando mi frente, pero más importante, fuiste honesta. Sea cual sea su decisión. Pueden confiar en que conocen a la verdadera Isabella. 1 hora después, Carmen nos informó que el consejo estaba listo para darnos su decisión. Cuando regresamos a la sala de conferencias, la doctora Vega se puso de pie. Señorita Morales, señor Reyes, después de una deliberación cuidadosa, el consejo ha llegado a una decisión unánime. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Aceptamos su propuesta de estructura de liderazgo. Isabella Morales será confirmada como presidenta del Consejo de Administración y Sebastián Reyes continuará como CEO. El alivio me inundó tan fuertemente que casi me hizo tropezar. Sebastián apretó mi mano. Sin embargo, continuó la doctora Vega, hay condiciones. ¿Cuáles?, pregunté. Primera, evaluaciones trimestrales de desempeño para ambos durante el primer año. Segunda, transparencia completa en todas las decisiones que afecten la estructura corporativa. Tercera, un comité de supervisión para monitorear cualquier conflicto de interés potencial. Aceptamos todas las condiciones, dije inmediatamente. El licenciado Hernández sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. En ese caso, señorita Morales, permítame ser el primero en darle la bienvenida oficialmente como presidenta del Consejo de Administración de Grupo Empresarial Morales, después de que todos los miembros del consejo se habían ido. Sebastián y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias. El peso de lo que acababa de pasar comenzó a sentarse. Lo logramos, susurré. Lo lograste, me corrigió Sebastián. Isabella, lo que hiciste hoy. La forma en que hablaste con pasión pero también con humildad. La forma en que mostraste que realmente entiendes lo que significa liderar. Tu abuelo habría estado orgulloso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Ojalá hubiera estado aquí para verlo. Estaba aquí, dijo Sebastián suavemente. En cada valor que defendiste, en cada lección que aplicaste, en cada momento que pusiste a la empresa antes que a ti misma. Esa noche, celebramos en el mismo restaurante donde mi abuelo y yo solíamos cenar cuando yo era pequeña. Pero esta vez, no era la nieta privilegiada cenando con el patriarca poderoso. Era una mujer que había ganado su lugar a través del trabajo duro, sentada con el hombre que amaba, planeando el futuro de algo que habían construido juntos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Sebastián mientras brindábamos con vino. ¿Qué? Durante 5 años. Estuve enojada con mi abuelo por no creer que estaba lista. Pero tenía razón, no estaba lista. Necesitaba esos 5 años para convertirme en la persona que podía liderar responsablemente. Sebastián sonrió. Yo necesitaba esos 5 años para convertirme en alguien digno de trabajar junto a ti. Mientras caminábamos de regreso al edificio esa noche, tomados de la mano bajo las luces de la ciudad, me di cuenta de que mi historia había terminado donde había comenzado, en Grupo Empresarial Morales. Pero esta vez, no era una heredera esperando su turno o una empleada de limpieza observando desde las sombras. Era Isabella Morales, presidenta del consejo, luchando cada día para honrar el legado de su abuelo mientras construía algo nuevo y mejor para el futuro. 2 años después, me senté en la oficina que una vez había sido de mi abuelo, revisando los reportes trimestrales con una sonrisa en el rostro. Los números contaban una historia de crecimiento sostenido, innovación responsable y, lo más importante para mí, alta satisfacción de empleados. ¿Buenos números?, preguntó Sebastián, entrando con 2 tazas de café. Excelentes números, respondí, aceptando el café y notando cómo él automáticamente se había sentado en la silla frente a mi escritorio en lugar de detrás de él. Después de 2 años, habíamos encontrado nuestro ritmo como socios tanto en el trabajo como en la vida. El programa de capacitación que implementamos el año pasado está mostrando resultados increíbles, comenté, señalando una sección del reporte. La rotación de empleados ha bajado un 40%. Y la productividad ha subido un 25%.
Roberto del almacén me contó ayer que su hijo fue aceptado en la universidad gracias a nuestro programa de becas, dijo Sebastián. Aparentemente, va a estudiar ingeniería. Mi corazón se hinchó de orgullo. El programa de becas había sido una de mis primeras iniciativas como presidenta. Inspirado por las historias que había escuchado durante mis semanas trabajando en diferentes departamentos. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó Sebastián. Con una sonrisa misteriosa, revisé mi calendario. Jueves, 15 de marzo. Es el 5º aniversario del día que tu abuelo murió, y también es el 7º aniversario del día que comenzaste a trabajar como empleada de limpieza. Tenía razón. Había estado tan concentrada en las operaciones diarias que no había hecho la conexión. 7 años, murmuré. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así? Sebastián se rió, con una empleada de limpieza que resultó ser la heredera secreta y que ahora es mi jefa y mi prometida. No, definitivamente no era parte de mi plan de 5 años. Miré el anillo de compromiso en mi dedo. Un diseño simple pero elegante que habíamos elegido juntos 6 meses atrás. Nuestro compromiso había sido noticia en los periódicos de negocios. Pero ya no me importaba la atención pública. Habíamos aprendido a navegar nuestras vidas personales y profesionales con transparencia y comunicación constante. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Sebastián, sacando una carpeta de su maletín. ¿Más reportes? No exactamente. Abrió la carpeta y me mostró unos planos arquitectónicos. ¿Recuerdas el edificio vacío que está al lado del nuestro? Sí, ¿qué pasa con él? Lo compré. Bueno, técnicamente la empresa lo compró. Con la aprobación del consejo. Estudié los planos. Mostraban una renovación completa del espacio en un centro de capacitación y desarrollo para empleados, con aulas, laboratorios de computación y espacios de colaboración. Sebastián, esto es increíble. ¿Cuándo comenzaste a planear esto? Hace meses. Quería sorprenderte. Se inclinó hacia adelante. La idea es crear un centro donde nuestros empleados puedan tomar clases nocturnas, aprender nuevas habilidades, incluso obtener títulos universitarios mientras continúan trabajando. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Mi abuelo habría amado esto. ¿Hay más?, continuó Sebastián. Quiero llamarlo Centro de Educación Eduardo Morales. Esta vez, las lágrimas cayeron libremente. ¿En serio? Tu abuelo creía en el poder de la educación para cambiar vidas. Tú eres la prueba viviente de eso. Este centro será su legado continuado. Me levanté de mi escritorio y rodeé hacia él. Y Sebastián se puso de pie para encontrarme a mitad de camino. Cuando me abrazó, me di cuenta de que este momento representaba todo lo que habíamos construido juntos. Respeto mutuo, valores compartidos y un compromiso con algo más grande que nosotros mismos. Te amo, le susurré contra su pecho. Yo te amo a ti, respondió, besando la parte superior de mi cabeza. A la mujer real, complicada, brillante y determinada que eres. Esa tarde, decidimos caminar por todos los departamentos de la empresa. Algo que habíamos convertido en una tradición mensual. Era mi manera de mantenerme conectada con las personas que hacían posible nuestro éxito diario en el almacén. Roberto nos mostró con orgullo las nuevas estaciones de trabajo ergonómicas que habíamos instalado. En servicio al cliente, Ana nos presentó a 2 nuevos empleados que había entrenado usando los protocolos mejorados que habíamos desarrollado. En ventas, Jorge nos actualizó sobre un nuevo contrato importante que habíamos ganado gracias a nuestra reputación mejorada de servicio al cliente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estos recorridos?, le pregunté a Sebastián mientras regresábamos al elevador. Que ya no soy invisible, pero tampoco soy la jefa intimidante en su torre de marfil. Soy solo Isabella, parte del equipo. Esa noche, después de que el edificio se había vaciado, Sebastián y yo nos quedamos trabajando hasta tarde, planeando el lanzamiento del centro de educación. Era irónico que, después de 5 años de limpiar oficinas por la noche, ahora frecuentemente nos quedábamos, después de horas por elección propia. ¿Alguna vez extrañas aquellos días?, me preguntó Sebastián durante una pausa en nuestro trabajo. ¿Cuáles días? Cuando eras empleada de limpieza, cuando las cosas eran más simples. Consideré la pregunta cuidadosamente. Extraño la claridad que tenía entonces sobre quién era el bueno y quién era el malo. Extraño pensar que todos los problemas se resolverían mágicamente cuando reclamara mi herencia. Sonreí, pero no extraño sentirme como una extraña en mi propia vida. Y ahora sé que pertenezco aquí. No porque sea la nieta de Eduardo Morales, sino porque he trabajado para ganar este lugar. Cerca de medianoche, mientras empacábamos nuestras cosas, noté algo en el escritorio que me hizo pausar. Era una fotografía enmarcada de mi abuelo que había estado allí desde que Sebastián había tomado el cargo.
Pero ahora, había algo nuevo junto a ella, una foto de nuestro equipo directivo tomada durante la reunión de planificación del año pasado. ¿Cuándo pusiste esa foto ahí?, le pregunté. La semana pasada, admitió. Pensé que era hora de empezar a crear nuevos recuerdos junto a los antiguos. Miré las dos fotografías lado a lado. Mi abuelo, el visionario que había construido un imperio y que había tenido la sabiduría de saber que yo necesitaba tiempo para crecer antes de heredarlo. Y nuestro equipo actual. Un grupo de personas dedicadas trabajando juntas para construir algo aún mejor. ¿Sabes qué habría sido lo más difícil para mi abuelo de entender sobre nuestra situación? Le dije a Sebastián mientras apagábamos las luces, que al final no se trataba de mí aprendiendo a ser digna de la empresa. Se trataba de la empresa y yo aprendiendo a ser dignos el uno del otro. Mientras salíamos del edificio esa noche tomados de la mano. Miré hacia arriba a las ventanas del piso ejecutivo. Ya no veía una torre de poder inalcanzable, sino un lugar donde personas trabajaban todos los días para crear algo significativo. Mi historia había comenzado con una joven privilegiada que pensaba que merecía todo por derecho de nacimiento. Había continuado con una empleada de limpieza observando desde las sombras, juzgando y esperando su momento. Pero terminaba con una mujer que había aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de reclamar lo que crees que es tuyo, sino de ganarte el derecho de servir a otros. 7 años después de la muerte de mi abuelo, finalmente entendía su regalo más grande para mí. No había sido la empresa ni la herencia, había sido el tiempo y las circunstancias que me permitieron convertirme en la persona que la empresa necesitaba y que Sebastián merecía. Y mientras caminábamos hacia nuestro futuro juntos, supe que mi abuelo habría estado orgulloso no de la heredera que había destinado a ser, sino de la mujer que había elegido convertirme.